Mi nombre es Consuelo. Tengo 70 años, una edad en la que una mujer debería estar cosechando la paz que sembró, pero yo siento que estoy arando en tierra ajena y estéril. Toda mi vida, hasta hace menos de un año, transcurrió en un pueblito de Michoacán, un rincón de México donde el sol calienta los huesos con amabilidad y el olor a tierra mojada después de un aguacero es la promesa de que todo vuelve a nacer. Mi mundo era mi casa de adobe, mi jardín lleno de malbones y el amor de mi Efraín. Pero mi Efraín se me fue, se lo llevó un silencio repentino una madrugada, y con él se fue el ancla que me sostenía esa vida. Fue entonces que mi única hija, Jessica, con la voz quebrada por el teléfono, me dijo que mi único lugar en el mundo era con ella, aquí en Los Ángeles. En la desolación de mi viudez, su voz sonó como la única verdad posible. La madre viuda, sola y desamparada, debe ser recogida por su hija. Es la ley de la sangre, la ley de Dios, o al menos eso creía yo. Llegué a Emmett, California hace 8 meses, con una maleta llena de ropa que no combinaba con el clima y un corazón lleno de una esperanza que se desvaneció tan rápido como la bruma matutina de este lugar. He envejecido una vida entera en estos meses. Esa imagen de la abuela sabia, sentada en una mecedora mientras los nietos escuchan sus historias con ojos maravillados, es una fantasía cruel, una burla que me susurra la vida cada vez que me miro en el único espejo de la casa, el del baño, siempre empañado. La realidad me golpea cada mañana. Me mudé de mi rancho, donde cada teja y cada grieta en la pared eran mías, a este apartamento minúsculo en Boyle Heights. Es un laberinto de 2 cuartos que siempre huele a una mezcla de desinfectante de pino y al cansancio rancio de mi hija. Aquí, los días no tienen nombre. Son una rueda de hámster que gira y gira, engulléndome en una rutina que me mastica lentamente y me escupe por la noche en una cama que no es la mía, con un agotamiento que ni las peores sequías en el campo lograron provocarme. Es un cansancio del alma, un desgaste que viene de sentirse invisible. Mi existencia se ha convertido en una coreografía de servicio silencioso, un trabajo no remunerado que todos dan por sentado. La primera luz que veo no es la del sol filtrándose por una ventana, sino el resplandor rojizo de las sirenas que pintan las paredes, un lamento constante que es la banda sonora de este barrio. Me levanto a las 5, de puntillas para no despertar a nadie, y me dirijo a la cocina, un pasillo estrecho donde apenas cabemos 2 personas. Hago el café amargo y rápido, no como el que colaba con calma para Efraín. Preparo las loncheras de mis nietos. Leo, de 10 años, un niño que está construyendo un muro de enojo a su alrededor, y mi pequeña Sofía, de 6, un capullo de flor que se niega a abrirse en esta tierra extraña. Empaco sándwiches de pan de molde blanco y sin alma, con mayonesa industrial y un jamón que huele a plástico. Nada que ver con las tortillas recién hechas, inflándose en el comal, o los guisados que perfumaban la casa por horas. Pero es lo que hay, es lo que comen, o más bien lo que consigo que traguen entre quejas y súplicas. Después de dejarlos en la escuela, un imponente edificio de ladrillos cercado como una fortaleza, siento que estoy entregando a mis pequeños a un mundo que no entiendo y que me temo les robará lo poco que les queda de sus raíces. El camino de regreso es solitario. Vuelvo al apartamento y él me recibe con su lista silenciosa de demandas. La montaña de platos sucios en el fregadero, la ropa tirada por el suelo, el desorden que deja la prisa matutina como un rastro de batalla perdida. Bajo a la lavandería comunitaria, un sótano húmedo que huele a cloro y a las vidas ajenas de las otras mujeres. Nos saludamos con la cabeza, mujeres latinas como yo, compartiendo la misma carga invisible. Ellas me miran con una compasión que me ofende y me consuela al mismo tiempo. Al volver, el ciclo continúa. Preparo la comida, guisos de nuestra tierra que cocino con la esperanza de tentar sus paladares, pero casi siempre acaban en la basura. Mis nietos, criados con comida rápida y sabores artificiales, arrugan la nariz ante un mole o un pozole. «¡Qué raro huele, abuela!», dice Leo, y mi corazón se encoge un poco más.
Mi Sofía, mi lucero, es la única que aún busca mi calor. Se me acerca en silencio, se enreda en mi delantal y apoya su cabeza en mi regazo. Tiene los ojos de Efraín, grandes sí, profundos, y en ellos veo un universo de cosas que no sabe cómo decir. Se deja peinar, me pide que le haga trenzas, y en esos breves instantes, mientras mis dedos nudosos se mueven con la destreza de la costumbre, me siento la abuela que soñé ser. Pero entonces llega Leo y rompe el encanto. Vive pegado a una pantalla, con unos auriculares que lo aíslan del mundo real, gritándole a avatares sin rostro en un idioma de videojuegos que me es completamente ajeno. Sus respuestas son gruñidos, monosílabos lanzados como dardos. Leo, por favor, baja el volumen, le pido. Él pone los ojos en blanco, un gesto que ha perfeccionado hasta convertirlo en un arma. Siento una brecha abriéndose entre nosotros, un abismo cultural que no sé cómo cruzar. Lo estoy perdiendo y no sé cómo retenerlo. Y luego está Jessica. Dios mío, qué dolor tan profundo me causa ver en lo que la vida ha convertido a mi niña. La recuerdo corriendo por el campo, con las trenzas al viento y la risa fácil. La mujer que llega cada noche no es ella. Es un fantasma con su cara. Entra por la puerta después de las 9, a veces más tarde, arrastrando los pies. Su uniforme azul de reponedora de supermercado está arrugado y huele a los químicos del pasillo de limpieza, un olor agrio que se ha adherido a su piel. No habla, emite suspiros largos y pesados que parecen vaciarla por dentro. Tira su bolso, se quita los zapatos y se derrumba en el sofá como un muñeco al que le han cortado los hilos. Su refugio es la pantalla brillante del celular. Sus pulgares se mueven con una velocidad frenética, construyendo una muralla digital entre ella y la realidad de su hogar. Un mundo donde no tiene que ser madre, ni hija, ni nada. Yo, en silencio, le sirvo un plato de comida. A veces come, a veces solo revuelve los alimentos con el tenedor, con la mirada perdida en la nada. Mientras tanto, yo me encargo del segundo turno. Baño a los niños, peleo con Leo para que se meta a la ducha, consuelo a Sofía que le tiene miedo a la oscuridad. Intento ayudarles con las tareas de la escuela, pero mi inglés es torpe y las matemáticas son de otro planeta. Me siento inútil, analfabeta. Finalmente, los acuesto. A Sofía le canto una nana de nuestra tierra y ella se duerme aferrada a mi mano. A Leo tengo que quitarle el celular casi a la fuerza. Cuando la casa por fin se sumerge en un silencio frágil, encuentro a Jessica dormida en el sofá, con la boca entreabierta y el teléfono resbalado sobre su pecho. La cubro con una manta. Apago la televisión y me retiro a mi rincón, a ese espacio robado a la sala y dividido por una cortina que no ofrece ninguna privacidad. Y ahí, en la oscuridad, rezo para que mañana sea diferente, sabiendo en el fondo de mi alma que no lo será. Ayer, sin embargo, la rutina se rompió de la peor manera. La copa de mi paciencia, ya llena hasta el borde, se derramó. El día había empezado igual, con la misma coreografía de prisas y silencios. Pero, a media tarde, mientras doblaba una montaña de ropa que parecía reproducirse sola, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con mi habitual «¿Bueno?», y una voz de mujer hablando un inglés rápido y cortante como una navaja empezó a hablar. El pánico me atenazó la garganta. Solo logré pescar 2 palabras en el torrente: Leo y school. El corazón se me detuvo y luego empezó a latir con una fuerza desbocada. Le supliqué que hablara más despacio, que por favor, yo no entendía bien, con una paciencia que sonaba falsa. Irritada, la mujer, que se identificó como la directora, me explicó que Leo había golpeado a otro niño en el patio. Un puñetazo, directo en la cara. El niño tenía el labio partido. Leo estaba suspendido por 2 días. Sentí que la sangre se me iba a los pies, y una oleada de vergüenza caliente y pegajosa me subió por el cuello hasta la cara. Me deshice en disculpas, en promesas de que tomaría cartas en el asunto. Colgué, sintiéndome humillada, expuesta. En mi pueblo, una llamada de la escuela era motivo de vergüenza para toda la familia, y la violencia era una abominación
una falla en la crianza, una mancha en el honor familiar que mi Efraín jamás hubiera tolerado. Cuando fui a recogerlos, la directora me entregó a Leo con una mirada que me juzgaba y condenaba. Él caminaba con la cabeza gacha, pero no por arrepentimiento, sino por una furia contenida. Tenía la mandíbula apretada, un gesto de desafío que era la herencia de su abuelo, pero despojado de su nobleza y convertido en pura rabia. El camino a casa fue una procesión silenciosa y cargada de tensión. Sofía, percibiendo el cataclismo inminente, me apretaba la mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación. Al llegar al apartamento, no hubo gritos. Con una calma que me asustó a mí misma, senté a Leo en la mesa de la cocina. No dije nada, solo esperé a que levantara la vista y me mirara a los ojos. Tardó una eternidad, pero finalmente lo hizo. Me has avergonzado, le dije en español, con la voz baja pero firme como una roca. Has avergonzado el recuerdo de tu abuelo. A partir de hoy no hay más salidas a jugar después de la escuela. Llegas, haces tu tarea y te quedas en esta casa, hasta que yo decida lo contrario. ¿Quedó claro? Él resopló, un sonido de desprecio, y se cruzó de brazos. Él empezó, masculló. No me importa quién empezó, sentencié. Un hombre de nuestra familia no arregla las cosas a golpes. Usa la cabeza, usa la palabra, usa el respeto. Parece que no te hemos enseñado nada. Se quedó callado, pero sus ojos echaban chispas. Sabía que había provocado a un animal herido, pero alguien tenía que trazar una línea en la arena. Alguien tenía que ser el adulto. Las horas siguientes fueron una tortura. El aire en el apartamento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Preparé la cena en un silencio sepulcral, eligiendo hacer un pollo con papas, su plato favorito, en un intento inútil de llegar a su corazón a través del estómago. Comió con la cara larga, sin pronunciar palabra. Sofía apenas probó bocado, encogida en su silla como un pajarito asustado. Yo miraba el reloj y la puerta, esperando la llegada de Jessica con una mezcla de anhelo y pavor. Necesitaba su respaldo, pero una parte de mí, la que conocía a mi hija, sabía que solo iba a añadir leña al fuego. Ella no vería un acto de disciplina, sino una afrenta a su autoridad inexistente. Llegó a su hora habitual, rozando las 10. El sonido de la llave en la cerradura fue como el anuncio de un veredicto. Entró, arrastrando su cansancio como un vestido de novia pesado. Su radar de madre, aunque averiado, detectó la atmósfera anómala al instante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó dejando caer el bolso. No hizo falta que yo respondiera. Leo, con una astucia cruel, se lanzó a sus brazos. «Abuela me castigó. Dice que nunca más podré salir a jugar», gritó, cargando las tintas en el nunca más, interpretando el papel de víctima a la perfección. Jessica se giró hacia mí. El agotamiento en su cara se transmutó en una irritación afilada. «Mamá, ¿qué hiciste?». Con la paciencia que me quedaba, le expliqué todo. La llamada, el golpe, la suspensión, la vergüenza que nos había hecho pasar. Esperaba un destello de comprensión, que viera que mi acción era una reacción desesperada a su propia inacción. Pero en sus ojos solo vi un muro levantándose. Su rostro se contrajo en esa máscara de terquedad adolescente que yo creía olvidada, la misma que ponía cuando le negaba un permiso. «No tenías ningún derecho», exclamó, y su voz empezó a subir de volumen, llenando el pequeño espacio. «Es mi hijo. La responsabilidad es mía, no tuya». Intenté razonar. «Es nuestra, Jessica. Somos una familia». Fue como echar gasolina a las llamas. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Y entonces la presa se rompió. Todo el estrés, toda la frustración y el resentimiento de años de lucha en un país que nunca la había aceptado del todo, brotaron en un torrente feo, una mezcla de español e inglés que usaba para herirme mejor. «Tú no sabes nada», gritó, y su voz se quebró de rabia y autocompasión. «Esto no es tu rancho en Michoacán. This is not your fucking rancho. Tú no tienes idea de lo que es criar hijos aquí. La presión, el dinero, la escuela, las pandillas. Tú no entiendes nada». Cada palabra fue un golpe físico. La forma en que escupió la palabra rancho
mi hogar, mi paraíso perdido, como si fuera un insulto, un sinónimo de atraso y de ignorancia. Eso me partió en dos. Me quedé sin aire, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. El silencio que siguió a su explosión fue más ensordecedor que cualquier grito. Leo miraba la escena, una mezcla de miedo y triunfo en sus ojos. Sofía había empezado a llorar en su cuarto, un sollozo ahogado y desgarrador. Y yo, de pie en medio de la sala, sentí una claridad dolorosa, una epifanía terrible. En medio de su crueldad, Jessica me había dicho la verdad. Yo no estaba ayudando. Su coartada era la muleta que le permitía seguir cojeando por la vida sin tener que sanar su propia herida. Mi presencia constante y servil era la red de seguridad que le permitía a ella desconectarse, evadir su responsabilidad como madre. Como yo cocinaba, ella no tenía que hacerlo. Como yo los bañaba, ella podía derrumbarse en el sofá. Como yo estaba siempre ahí, ella podía permitirse el lujo de estar siempre ausente. Y el precio lo pagaban mis nietos. Leo se estaba convirtiendo en un pequeño déspota sin control, y Sofía se estaba desvaneciendo en una sombra silenciosa y triste. Me retiré a mi rincón tras la cortina y me senté en la cama, que se hundió bajo mi peso. Por primera vez en mi vida, no recé, no tenía palabras para Dios, solo sentía este dolor sordo y la certeza absoluta de que tenía que hacer algo radical, algo que lo cambiara todo. Huir no era una opción. Estaba atrapada por el amor y la falta de recursos. Fue en ese pozo de desesperación que la idea me golpeó. Recordé la conversación de unas señoras en la iglesia el domingo. Hablaban de la familia Castillo y su matriarca, doña Elvira, una anciana con demencia que deambulaba por las noches. Necesitaban a alguien para el turno de noche, para vigilarla, para asegurarse de que no se hiciera daño. Un trabajo duro, ingrato, mal pagado. Un trabajo perfecto. Era una salida no de la casa, sino de ese rol invisible que me estaba matando. Con una determinación que no sabía que poseía, busqué en mi bolso la estampita con mi Stony Pay, el teléfono de la parroquia. Llamé, pregunté por el trabajo, dije que sí. Dije que podía empezar esa misma noche. Una hora más tarde, salí de mi escondite. Me puse mi mejor cardigan, el de los domingos, y me enfrenté a mi hija. Ella seguía en el sofá, envuelta en un silencio hostil. Me planté frente a ella hasta que levantó la vista. A partir de hoy trabajo de noche, anuncié con voz neutra. La cena estará lista, pero cuando llegues, tus hijos son tu responsabilidad. La confusión en su rostro dio paso al shock, y el shock a una furia volcánica. ¿Te volviste loca? ¿Me vas a abandonar?, gritó acusándome de ingrata, de traidora, pero sus insultos ya no me alcanzaban. Había una coraza nueva alrededor de mi corazón. Sin decir más, tomé mi bolso viejo y caminé hacia la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido de una nueva era. Los primeros meses fueron un infierno. Llegaba a casa por la mañana con los huesos molidos y el espíritu agotado por las noches en vela con doña Elvira, una mujer perdida en los laberintos de su propia mente. En casa me encontraba con una Jessica hosca y resentida. Las primeras semanas, el apartamento era un caos. Platos sucios, ropa por doquier. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños cambios. Un día llegué y la cocina estaba limpia. Otro día, encontré las loncheras de los niños ya preparadas sobre la encimera, con sándwiches torpemente hechos, pero hechos por ella. Empecé a escuchar su voz leyendo un cuento a Sofía por la noche, o discutiendo con Leo sobre las reglas de un videojuego. Estaba cansada, sí, pero estaba presente, estaba conectada. Una mañana de sábado, hace un par de semanas, llegué más agotada que de costumbre. Jessica me estaba esperando con una taza de café caliente. No dijo nada por un rato. Simplemente nos sentamos juntas en el silencio de la cocina mientras la ciudad despertaba. El otro día, dijo ella finalmente, sin mirarme. Leo me ayudó a poner la mesa, sin que se lo pidiera. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sofía está hablando más en la escuela. La maestra dice que está floreciendo. Hizo una pausa y entonces me miró directamente, con una vulnerabilidad que no le había visto en años.
Gracias, mamá, susurró. Creí que me estabas abandonando, pero en realidad me estabas salvando. Me obligaste a volver. Ese día entendí la lección más profunda de mi vida. A veces el amor más grande no es el que sirve y consiente, sino el que da un paso atrás para permitir que el otro crezca. No es el que evita la caída, sino el que confía en que el otro tiene la fuerza para levantarse. Mi acto, nacido de la desesperación, fue en realidad un acto de fe. Fe en mi hija, en mis nietos y también en mí misma. Encontré mi propia dignidad en un trabajo que nadie quería, y al hacerlo le di a Jessica el espacio para encontrar la suya. Hoy, esta casa ya no es un lugar de servicio silencioso, sino un hogar que se está reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre una base de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Y yo, Consuelo, ya no soy la sirvienta, soy la matriarca, y mi trono es esta silla en la cocina, donde tomo café con mi hija, la mujer fuerte y presente en la que se ha convertido.